Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a dar 2 minutitos para que se nos conecten más. Bueno, mientras voy poniendo el apunte. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, mientras se van conectando más, ¿alguna duda que tengan de lo que hemos visto? Estamos pues trabajando BODE, ya casi terminamos con los parámetros básicos, perdón, factores básicos. Aquí va a ver, aquí está. Bueno, aquí vamos para recordar, ya vimos el factor constante, ¿no? Su magnitud y su fase. Creo que no es acá está. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces es la ganancia del sistema, solamente hay que aplicar 20 logaritmos de base 10 de lo que valga, ¿no? La fase vale 0, entonces dijimos, pues ni nos molestemos, ¿no? Ahí no contribuye. Factor integral, aquí está. Es una recta con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Y tiene un ángulo constante de menos 90 grados. Factor derivativo. Ahora, tiene una pendiente positiva de más 20 decibeles por década. Y un ángulo positivo de 90, ¿no? Constante en todo el rango de frecuencia. Luego vimos los factores de primer orden, tienen una frecuencia de corte. Aquí está. Entonces, empezamos por el factor de primer orden en el denominador. Aquí se ve. Entonces, obtuvimos su magnitud, aquí la tenemos. Pero como tiene una frecuencia de corte, tiene un comportamiento antes y después de la de corte. Entonces, le llamamos frecuencias bajas, aquí está. Y con base a esta consideración, pues, para frecuencias bajas, o sea, todo lo que está antes de la de corte, vale 0 dB. Y lo que esté por arriba de la de corte, como está en el denominador, cae menos 20 decibeles por década, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, menos 20 dB por década. La fase también cambia. ¿Por qué? Porque depende de la frecuencia. Entonces lo que hicimos es evaluar en lo que le llamamos valores extremos, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces, para frecuencias bajas, pues nos fuimos al extremo. ¿Cuál es la más baja? Pues 0. Entonces, ¿cuánto vale nuestro ángulo? 0. ¿Sí? Después en la de corte, menos 45, ¿sí? Y para altas frecuencias, nos fuimos al extremo, pues infinito, ¿sí? Nos da menos 90. Entonces, la fase cambia, ¿verdad? En un factor de primer orden. Después nos fuimos al factor de primer orden en el numerador. Aquí lo tenemos. Tiene su frecuencia de corte igual 1 sobre T mayúscula. Ya dijimos, esta T es una constante. Bueno, nos vamos con la magnitud. Aquí está. Es un número complejo, ¿no? Parte real, parte imaginaria al cuadrado, raíz. Después, para frecuencias bajas, aquí lo tenemos.
La condición cuál es omega t mayúscula mucho menor que 1, entonces ya dijimos, esto se hace despreciable, nos queda el logaritmo de base 10 de 1, que es 0, ¿no? Aquí está, para altas frecuencias, pues lo contrario, por el término omega t es mucho mayor que 1, el 1 se hace despreciable, y aquí nos da nuestra magnitud, pero dijimos, luego hay que ver el comportamiento por década, entonces aquí lo pusimos 10 entre t. Y resulta que nos da 20 decibeles por década. Esa es la ganancia en decibeles por década, entonces ahora crece, ¿no? Después de la frecuencia de corte, el ángulo lo mismo, valores extremos, aquí los tenemos. Entonces, para omega o igual a 0, frecuencias bajas, ¿no? Dijimos, la más baja pues es 0. Entonces nos da un ángulo de 0 en la frecuencia de corte, 1 sobre t nos da 45, y para altas frecuencias, el extremo infinito, nos da 90, ¿no? Entonces cambia los signos, ¿ok? Bueno, pues ahora vamos con el último factor. Bueno, es el 4, ¿verdad? Creo. Profe, ¿Me hablaron? sí, yo. ¿Subió la foto de la gráfica? ¿Cómo, perdón? ¿Va a subir la gráfica para que la imprimamos o ya está en archivos? Ah, bueno, está en el video. ¿No la copiaron? Sí, pero ¿cómo se llama? La gráfica del logaritmo. ¿Cuál? ¿De magnitud o de fase? mm, La normal, o sea, la vacía, para que la imprima. Ah, la vacía, sí. Sí, está en ay, ¿cómo se llama esta cosa? A ver, váyanse al general y se supone que ahí debe de estar. Sí, en archivo. Es que ahorita no le quiero mover aquí porque eso está bien. A ver, chequenlo y me avisan, ¿no? O bueno, lo checamos, total. Ah, no, eso no está. A ver, aquí, general. Ah, aquí está. ¿Cómo es esta cosa? No, no, tampoco está en general. Sí, debe estar en archivos. Ya me cambiaron la configuración del Teams. Ah, caray. Bueno, ahorita me recuerdan, ¿no? Nos lo vemos. Bueno, voy a poner el factor de segundo grado.
Bueno, entonces comenzamos por el factor de segundo orden. En el denominador, lo voy a poner aquí. Sí están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, así como los factores de primer orden que ya vimos, tienen una frecuencia de corte aquí también. Sí, este factor de segundo grado. Entonces, resulta que la frecuencia de corte para un factor de segundo grado es omega n. Ya sabemos que omega n, sí, es la frecuencia natural no amortiguada, ¿no? Bueno, ahora vamos a determinar la magnitud. Que ya sabemos que la representamos como
la ganancia en decibeles, ¿no? Aplicamos nuestra formulita, que es 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de G de J omega, y la cual está dada en decibeles. Entonces, esto es igual a 20 logaritmo de base 10 de la magnitud, y ponemos la función 1 sobre 1 más 2 veces, ya sabemos que este es el factor de amortiguamiento, J omega entre omega n, más J omega entre omega n al cuadrado. Y ponemos los debes. ¿Sí? Como lo hemos estado haciendo con los factores que están en el denominador, pues acuérdense que aplicamos propiedades de logaritmos. Y entonces le ponemos aquí menos 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de, y vamos, bueno, lo voy a poner el numerador primero. 1 más 2 veces el factor J omega entre omega n más J omega entre omega n al cuadrado. Pero ya sabemos que si vamos a sacar la magnitud, debemos de tener bien definido lo que es la parte, bueno, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces, a ver, aquí nos está indicando que esto está elevado al cuadrado. Entonces hay una potencia, hay que elevar. Luego aquí, para ir acomodando, voy a sacar esta J. Y esto es 2 factor omega entre omega n. Y luego, aquí nos quedaría, al elevar al cuadrado, J cuadrada. Menos 1. Así es. Entonces aquí cambio el signo menos y le voy a poner omega entre omega n al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. A ver, entonces aquí igual a menos 20 logaritmo de base 10 de la magnitud, y vamos a acomodarlo. Aquí nuestra parte real es 1 menos, bueno, lo voy a poner así, 40 cuadrado. 1 menos omega entre omega n al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esto que tenía J ya se hizo real, ¿no? Y luego la parte imaginaria, que es J, 2 factor omega entre omega n en valor absoluto, ¿no? Entonces aquí le ponemos, por lo tanto, la magnitud en decibeles va a ser igual a menos 20 logaritmo de base 10, y aquí ya ponemos de la raíz de la parte real, que es 1 menos omega entre omega n
al cuadrado y esto al cuadrado, ¿no? Más la parte imaginaria, ¿quién es? Sería 2 factor por omega entre omega n y esto al cuadrado. ¿Sí? Esa es la magnitud del factor de segundo grado. Me faltaron aquí decibeles. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se llama el factor que estamos utilizando ahí? Es un factor de segundo grado. Así se llama factores de segundo grado. Este es el factor amortiguado, ¿no, profe? Sí. Ahorita vamos a empezar a ver qué hacemos con esa cosa.
¿Ya lo copiaron? Sí, ya, profe. Ok. Los demás, para Ya, moverle, profe. ¿sí? Bueno, dejo este cachito. Bueno, efectivamente lo que me estaban diciendo, vemos que en este caso el factor de segundo orden, pues depende primero de una frecuencia omega, que es la general. Depende de la frecuencia natural no amortiguada omega n, que es la frecuencia de corte, ¿ok? Y también depende de, bueno, o está el factor de amortiguamiento, ¿sí? Entonces, pues tenemos aquí, pues ahora sí que de 3 factores. Aquí ahorita el que en un momento dado tenemos que aclarar qué vamos a hacer con o qué valor le vamos a dar es el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento, ¿qué nos implica en un sistema de segundo orden? Es el factor que va como frenando la, la función o la oscilación del sistema. Así es. Tiene que ver con bueno, en este caso el porcentaje de sobreimpulso, ¿no? Que es la magnitud máxima que se genera cuando el sistema arranca, ¿no? Exacto. Aquí estaríamos hablando, bueno, ahorita hago el dibujito. Bueno, esto no lo copian, pero pues ya lo sabemos desde control 1, pues implica tener, digamos, también una respuesta de esta forma, una respuesta así, ¿no? O algo así. Entonces, efectivamente, es el grado de amortiguamiento del sistema. Tiene que ver, ya lo dijimos, con un parámetro que es el porcentaje de sobreimpulso, ¿sí? Esto de aquí. Lo vemos en control 1. Nada más que vean la manera en que estamos dibujando. De todas maneras, en su momento vamos a ver parámetros de rendimiento en función de frecuencia, ¿sí? Y ahí, pues también podemos tener así un comportamiento de esta manera, un comportamiento así, ¿sí? O así, aun cuando estamos con respecto a frecuencia. Pero ahorita lo que queremos observar, y bueno, es algo que ya sabemos. La pregunta es, en los casos que hemos visto, bueno, a excepción del factor constante, pues es una constante, no hay problema. Pero los factores integral, derivativo, de primer orden, segundo orden, ¿cómo hemos dibujado su comportamiento en frecuencia? Aquí en la gráfica de papel semilogarítmico. Como Aquí una tenemos constante, frecuencia después y como aquí una, tenemos la magnitud, ¿no? En decibeles. ¿Cómo se han hecho las gráficas? primero como una constante y después como una recta, ¿no? Ajá, ¿y eso cómo se llaman? O sea, ese tipo de gráficas, ¿cómo se llama? Función lineal. Sí, son lineales nuestras funciones, pero la forma en que estamos graficando. Porque ven ahorita cómo lo estoy trabajando, o ven cómo estoy dibujando, puede ser algo así.
Para hacer algo como esto, ¿qué necesitaríamos? Aquí tenemos, se supone, nuestras décadas, ¿no? Ay, se pierde esta cosa. Aquí. ¿Y cómo lo hemos graficado? ¿Con base a qué? Lo dijimos al principio del tema. ¿Qué tipo de gráficas son las que estamos utilizando? Logarítmicas. ¿Cómo, perdón? Logarítmicas. Sí, pero cuando dibujamos, hacemos esto por lo regular y esto. En algún momento, digamos, hemos dibujado algo así, por ejemplo. Que sea suave el comportamiento. O sea, ¿cómo se llaman estas gráficas? Lo dijimos al principio, lo han trabajado hasta en otras materias. ¿Son qué? Líneas rectas, ¿no? ¿Cómo se le llama? Empieza con A. Asíntotas. Claro, Asíntotas. sí. O sea, todo el comportamiento que estamos haciendo es asintótico. De hecho, tenemos un error aquí en lo que le llaman la frecuencia de corte, ¿sí? Pero ese error pues es mínimo. ¿Por qué trabajamos con asíntotas? Pues porque es más práctico. ¿Qué sería lo mejor? Trabajar lo que le llaman curvas exactas. ¿Y qué necesitaremos para eso? Pues como ahorita, si ustedes quieren graficar este factor de segundo grado, tenemos que irlo graficando punto a punto para que nos dé así la curva exacta del comportamiento que tendríamos, ¿sí? Pero imagínense cuánto nos vamos a tardar. O sea, ya no se hace práctico. O bueno, se hace impráctico, ¿sí? Entonces, por eso precisamente trabajamos con asíntotas, ¿sí? Porque son más fáciles de graficar, es más práctico, ¿sí? Y al final también, todavía de que, acuérdense, estamos viendo cada uno de los parámetros. Entonces, ya cuando tengamos ahorita una función de transferencia con varios parámetros, tenemos que graficar cada uno en magnitud y en fase, y todavía al final, ¿sí? Por eso lo dijimos, como estamos trabajando logaritmos, acuérdense que un producto se convierte en una suma. Entonces, la respuesta total del sistema en magnitud y en fase, ¿sí? Va a ser la suma, ¿sí? De cada uno de los factores en magnitud y en fase. Entonces, ¿cuánto nos vamos a tardar? ¿Sí? Digo, entonces necesitamos ver la manera de hacerlo más práctico, más rápido. Entonces, si todavía lo trabajamos con curvas exactas, yo tendría que estar aquí, en cada uno de estos valores, darle, medir la magnitud y la fase, para que entonces tenga yo la curva exacta de cada factor. Y después al final todavía sumarlos, entonces, pues es cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces la cuestión de esto es que sea más práctico. Entonces, ya que estamos trabajando con asíntotas y no con curvas exactas, entonces, ahorita lo que estoy comentando es para que ustedes vean y justifiquemos, pues que en este caso para el factor de segundo grado,
Sí, aunque está aquí contenido el factor de amortiguamiento, que efectivamente es el que nos proporciona el comportamiento del sistema, si es subamortiguado, crítico, sobre, ¿sí? ¿Cuánto va a valer en este caso para nuestro análisis de Bode? Como no vamos a trabajar con curvas exactas, entonces, aquí como cuánto lo podemos dar, ¿qué valor le podríamos? O sea, no quiero decir que no exista, ¿no? Sí existe, ¿sí? Y sí está, y podemos sacar el factor de amortiguamiento y su valor, ¿sí? Y determinar el comportamiento del sistema, si es subamortiguado, crítico o sobre, pero en este caso, para nuestro análisis de Bode aquí, para un sistema de segundo grado, si voy a trabajar con asíntotas, ¿qué valor le daríamos? Bueno, nada más concluyo esto. Entonces, ¿qué valor le damos al factor de amortiguamiento?
O sea, aquí Pues en no se le resumidas daría el cuentas, valor de 0, profe. ¿de cuánto, perdón? De 0 para que no genere esas respuestas. Exacto. Mira, la respuesta existe. O sea, si el sistema es subamortiguado, crítico, sobre, va a seguir siéndolo. ¿Sí me explico? Nada más que ahorita, sí, ya lo dijimos, estamos haciendo las gráficas de Bode con asíntotas. Entonces, las asíntotas que son líneas rectas, estamos. Entonces, no estamos graficando las curvas exactas, ¿sí? Una curva exacta es tener esto y ir dándole valores a omega, y bueno, omega n se supone que ya la tenemos, y tenemos el factor de amortiguamiento, entonces tendrías que sustituir valores para cada, ahora sí que para cada valor de frecuencia, aquí, en cada uno de estos. Entonces ahora sí te daría exactita la curva, bien, bien bonita, ¿no? Un comportamiento suave, como aquí, no asintótico, como lo vamos a graficar. ¿Estamos? Pero como dijimos, estar haciendo sustituciones de este y luego que tiene dos factores de primero, bueno, en el numerador y luego la constante y luego fase y luego sumarlos, pues se va a poner, bueno, de por sí nos tardamos un poquito, ¿no? Aun cuando estamos trabajando con asíntotas. Entonces sería demasiado tedioso, ¿no? ¿Sí? Y pues nos vamos a tardar mucho y como dije, se hace impráctico, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso, ¿sí? Ahorita podemos hacer esa consideración de tomar el factor de amortiguamiento de 0, porque vamos a trabajar con asíntotas, ¿sí? Mucho ojo, no quiere decir que no exista. O sea, claro que sigue existiendo, es un factor de segundo grado, es un sistema de segundo grado. Tiene que existir el factor, pero ahorita es para graficar, ¿de acuerdo? Para hacer nuestro análisis de Bode más práctico, ¿no? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Ay. Muy bien, entonces aquí nuestra magnitud en decibeles va a ser igual a menos 20 logaritmo de base 10 de la raíz de 1 menos omega entre omega n, esto al cuadrado y esto al cuadrado. En dB, ¿no? Entonces ya se eliminó esta parte por el factor de amortiguamiento, ¿no?
Muy bien, entonces ya ha quedado, digamos, la magnitud equivalente después de considerar el factor de amortiguamiento de 0. Sí, nos queda aquí esa magnitud. Entonces, ahora la vamos a analizar considerando la frecuencia de corte omega n. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, pues obvio, depende de esta magnitud de la frecuencia, entonces no va a ser igual en todos los rangos de frecuencia, ¿no? Entonces, como lo manejamos en los factores de primer orden, sí, vamos a considerar igual frecuencias bajas, que va a pasar en la frecuencia de corte y después frecuencias altas, ¿sí? Entonces, comenzaríamos con bajas frecuencias, o sea, quiere decir que vamos a tener una frecuencia mucho menor a la frecuencia de corte, que es omega n. O también esto, como lo podemos ver, como omega sobre omega n, mucho menor que 1, ¿no? Entonces, de esta manera es más fácil visualizar. Me está diciendo que este término que tenemos aquí, ahorita, bajo esta condición, es mucho menor que 1. Entonces, este omega sobre omega n, aunque esté al cuadrado, se hace despreciable con respecto al 1, ¿no? Entonces, aquí nuestra ganancia en decibeles, como nos queda como menos 20, logaritmo de base 10, pues en este caso de 1. ¿Esto a qué es igual? Logaritmo de base 10 de 1. 0. 0. 0. Ajá. Exactamente. 0 de estos. Frecuencias bajas. Ahí está. Después nos vamos en altas frecuencias, o sea, una omega mucho mayor que la frecuencia de corte. También, nuevamente, eso lo podemos ver como omega entre omega n mucho mayor que 1. Entonces, la ganancia en debe ser que va a ser igual. Entonces sería, ahora sí, miren. Ahora dice que este término omega entre omega n al cuadrado es mucho mayor que 1, entonces lógicamente el 1 se hace despreciable. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos omega entre omega n al cuadrado. Ok, esa queda al cuadrado. ¿Sí? Pero si se fijan, a su vez está al cuadrado. Entonces, al estar al cuadrado, este signo, estarán de acuerdo que se muere. Y este, o sea, omega entre omega n nos quedaría a la cuarta, ¿no? Pero luego sacamos raíz. Sí, por eso, si se fijan, para que no tengamos problemas con este signo, si alguien diría, no, pues pudiste matar aquí desde a qué horas este cuadrado con la raíz, sí, pero si lo hacemos de esa manera,
¿sí? Aquí al hacer esta consideración, este signo nos quedaría todavía negativo, ¿estamos de acuerdo? No va por ahí el asunto. Entonces, para llevar un orden, ¿sí? Por eso lo dejamos. Sí, o sea, esta es cuestión algebraica, ¿no? Ok, entonces, decíamos, estamos haciendo esta condición, ahora omega entre omega n al cuadrado mucho mayor que 1, se hace despreciable el 1, ya lo dijimos, nos quedaría menos omega entre omega n al cuadrado y en raíz, entonces ya lo dijimos, esto queda la cuarta, ¿sí? Aquí al elevar al cuadrado se muere este signo, pero después sacamos raíz, entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 20 logaritmo de base 10 ¿de qué? Omega entre omega n al cuadrado. Ok, omega entre omega n al cuadrado, efectivamente, en dBs. Sí, pero igual tenemos un número elevado a una potencia por propiedad de logaritmos. Este nos va a quedar menos. ¿40, no? Así es. Ya vieron, ya se duplicó. Menos 40. ¿Sí? 40. Logaritmo de base 10 de omega entre omega n y esto sigue estando en decibeles. Entonces vean. Y pues era, digamos, hasta cierto punto lógico, estarán de acuerdo. ¿Sí? Entonces quiere decir aquí que la pendiente se está duplicando, lo que está pasando. De uno de primer orden, acuérdense que era menos 20, ¿no? Si estaba en el denominador, ahora nos está dando menos 40. Ok. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí bajas frecuencias, altas frecuencias, pero otra vez, acuérdense que cuando nosotros graficamos, ¿sí? Estamos trabajando por décadas, ¿no? De frecuencia. Entonces, ahorita tenemos un valor, si nosotros lo dejamos así, tendríamos que estar evaluando, ¿sí? Para cada década, ¿no? Entonces, ya lo dijimos, para hacerlo más práctico, ¿qué tenemos que hacer? Como en los otros casos, ¿verdad? Tenemos que conocer el comportamiento por década de frecuencia. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar una omega igual a 10 veces omega n, que es la frecuencia de corte, ¿no? Entonces aquí, por lo tanto, vamos a decir que vamos a tener la ganancia en decibeles por década, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sería menos 40 logaritmo de base 10. Entonces ahora aquí omega viene siendo 10 veces omega n, ¿no? Entre omega n en dBs
¿Y eso cuánto nos va a quedar? Pues lógico, esta omega m con esta se cancelan y nos queda logaritmo de base de 10 de 10. Pues, ¿cuánto nos da esto? Menos 40. Así es. Menos 40 decibeles por década. Ahí está. Entonces tiene ahora esta cosa una pendiente de menos 40 decibeles por década. Y para frecuencias bajas, o sea, todo lo que esté antes de la de corte, sí es 0. ¿Y alguna duda? ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Ya. Ok, los demás. Vamos parejos. Sí, profe. Igual ya. Sí, ya, profe. Ok. Una pregunta, ¿si encontraron la hoja? Para hacer las gráficas, Sí, sí, no, estaba ahí en Teams. sí, ahí la subí, pero es que ahorita como que yo también me saqué de onda porque ya me cambiaron el formato. Pero bueno. Ahorita supongo que lo están graficando su apunte, ¿no? Sí, profe. Más o menos. Sí. Como quede. Sí. Ay, con una reglita queda rápido. Sí, por eso les puse en el apunte ahí las hojitas ahí, o sea, más pequeñitas por lo menos para
como son ahorita independientes, no hay problema, pero sí, cuando hagamos ya un ejercicio completo, sí, ahí los voy a pedir, ya sea que lo impriman o como yo, que lo descarguen ahí, aquí en el Paint. Bueno, a ver, vamos a... graficar la magnitud. Entonces vamos a comenzar desde punto 1 de omega n. Sí, ahorita para tomarlo como referencia, ¿sale? Después, pues por 10 sería omega n, ¿están de acuerdo? 10, 100, 1000 omega n, 1000 omega n, etcétera, ¿no? Estamos con magnitud. Entonces aquí para nosotros esta es la frecuencia de corte. Es omega n. Bueno, ¿y escalaron? Sí. Bueno, aquí se alcanza a ver, ¿sí? La frecuencia de corte, que es omega n. Entonces, aquí voy a poner un punto. Sí, ahí está. Entonces, ya sabemos que todo lo que está antes, ¿sí?, de la frecuencia de corte vale 0 en magnitud.
Ahí está. ¿Sí? Después, se supone que nos vamos a nuestra siguiente década. ¿Y qué pendientes tenemos? La de menos 40, ¿no? Menos 40, exacto. Entonces nos quedamos aquí en omega n. Nos vamos a 10 omega n, que sería nuestra siguiente década. Y vamos a bajar menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. ¿Ok? Y vamos a trazar, pues precisamente nuestra asíntota. Entonces, es donde nos quedamos. Aquí está. Y pasaría por este punto. Ok, ahí está. Entonces aquí tenemos una pendiente de menos 40 decibeles por década. Y vamos a indicar que esto corresponde a la magnitud de nuestro factor 1 más los factor J omega entre omega n más J omega entre omega n al cuadrado, ¿no? En el denominador. Sí, ahí está. ¿Puedes subir un poquito más, profe? La pantalla. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Sí.
¿Hay alguna duda aquí sobre la gráfica? ¿Puede bajar tantito, profe? ¿Aquí? A ver la función. Sí. Ok. Ya, profe, listo. Muy bien. Miren, voy a aprovechar esta cosa. Sí, lo que les estaba explicando hace un ratito sobre el factor de amortiguamiento. Sí, cuando ya lleguemos a utilizar, bueno, MATLAB, bueno, a ver si se ve con verde. Sí, por ejemplo, MATLAB nos hace unos, a ver, vamos a poner más grueso. Así. Algunas cosas así, miren. ¿Ya vieron? Entonces, aquí, pues sí, estoy viendo comportamiento, nos da la magnitud pico y luego va cayendo, ¿sí? Entonces, aquí nos está dando la curva exacta, entonces nosotros, obviamente, para una curva exacta, pues tendríamos que estar evaluando muchos puntos, ¿estamos de acuerdo? Aquí, aquí, aquí. Sí, y estamos hablando ahorita de un factor, como les decía hace ratito, pero vamos a tener, no sé, otro factor en el numerador, más la constante, etcétera. Entonces, sí, sería muy complicado, ¿no? Bueno, no complicado, sino muy tedioso, muy talachudo, ¿no? Entonces, por eso les comentaba, sea, sin práctico. Y ahorita, ¿qué pasó? Pues para graficar el factor de segundo grado, pues es casi, casi igual a uno de primero, nada más que se está duplicando la pendiente, ¿ok? Pero al trabajar con asíntotas, como vemos, es muy fácil. O sea, es muy rápido, muy práctico de graficar, ¿no? Sí, a diferencia de que si lo hiciéramos punto a punto. ¿Sale? Es lo que quería pues, que vaya quedando más claro pues, para justificar, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda que tengan? ¿Hay dudas? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok. Bueno, vamos con la fase. Ok. Se loca. Fase, ¿verdad? Aquí la fase la representamos como el ángulo G de J omega. Vamos a tomar nuestra función, pues digamos la original desde aquí. ¿Estamos? Esto. ¿Sí? Entonces, hay un numerador y un denominador. ¿Sí? Aunque aquí no lo tenemos ahorita en forma estandarizada, también lo vamos a tener que poner así. ¿Sí? Para que sea más sencillo. ¿Sí? A ver, lo voy a poner. Bueno, pues se supone que es
la tangente inversa del numerador, ¿no? En este caso, parte imaginaria no hay sobre parte real, ¿no? Ay. Creo que es igual. Luego menos la tangente inversa, ¿de quién sería? Pero aquí ya lo tenemos, ¿no? Miren. Aquí está. Aquí lo tenemos ya en forma estandarizada, ¿no? Parte imaginaria, ¿cuál es? Este es el 2 factor omega entre omega n sobre parte parte real, ¿no? Que es este de acá. Es 1 menos omega entre omega n al cuadrado. Entonces aquí, este ángulo, ¿cuánto nos da? 0. 0. ¿Sí? Entonces únicamente nos va a quedar menos la tangente inversa de 2 factor omega entre omega n. Aquí, como ven, si estamos poniendo el factor, no importa, vamos a trabajar valores extremos. Tenemos esa ventaja, 1 menos omega entre omega n al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la fase. Entonces vamos a evaluar para bajas frecuencias. Entonces nos vamos a la frecuencia más baja, ¿cuál es? Pues la de 0, ¿no? ¿Sí? Entonces el ángulo de G de J omega, ¿cuánto va a valer? Pues dice que omega es 0, el numerador se hace 0 entre 1. ajá. Entonces en total, ¿cuánto nos da el ángulo? 0. 0. Así es. Ahora en la frecuencia de corte.
O sea, omega va a ser igual a omega n. Entonces el ángulo G de J omega va a ser igual a menos tangente inversa de el numerador nos quedaría 2 factor, ¿no? Omega es igual a omega n, entonces este es 1 sobre 1 menos 1, ¿no? Tiene 90 grados. Bueno, Ok. menos 90. Así es. Menos 90, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tangente infinita, ¿no? Aquí es 0. Exacto. Y vamos con el último valor. Entonces nos vamos con altas frecuencias. Como son valores extremos, pues la más alta infinito, ¿no? Entonces el ángulo de G de J omega aquí va a ser igual menos tangente inversa de ¿qué nos quedaría? Infinito, ¿no? Bueno, sí. Bueno, tenemos aquí que originalmente 2 factores, ¿verdad? Omega entre omega n. Pero pues omega es infinito. Finalmente nos da infinito sobre 1 menos, Infinito. sí, pero al cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces, pues nos queda aquí infinito. Pues obviamente este 2 factor pues ya se hace infinito, ¿no? Luego aquí que nos quedaría después de esto, ¿cuánto nos da? Uno entre infinito. Cero, profe. Cero, Así es, profe. Cero. Sí, es menos infinito, pero acuérdense que el 0 no tiene signo, entonces 0. Ya para terminar, entonces, ¿cuál sería nuestro ángulo? 0 grados. Pero esa de aquí, si nos vamos al plano, Serían 180, ¿no, profe? así es, menos 180.
Es que también chequen la secuencia. 0 menos 90 menos 180. Aquí está. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, ya, profe. Casi, profe. Ok, ok.
¿Ya terminaron así de copiar? Sí, profe, Ya. ya. Ok. Bueno, entonces vámonos a... Ay, no, es cierto. La gráfica, pues voy a cerrar esta, ¿eh? Es fácil abrir una nueva. Mm, Miren, esta ahorita la voy a cambiar de escala con respecto a la de magnitud. Vamos a comenzar desde punto 0,1. Bueno, aquí estamos indicando la frecuencia de corte, omega n.
¿Ya escalaron su hoja? Sí, profe. Ok, entonces, según lo que acabamos de trabajar ahorita, ¿qué ángulo tenemos en la frecuencia de corte? Aquí está, menos 90, ¿sí? Entonces, la frecuencia de corte está aquí, es esta, ¿no? Entonces, aquí está, menos 90, ¿no? Para frecuencias bajas, ¿cuánto vale? Aquí está, Pero 0. Pero ya dijimos que vamos a hacer, nos vamos a ir una década antes, ¿no? Entonces aquí está 0. Y para altas frecuencias, menos 180. así es. Entonces nos vamos ahora una década después. Aquí, menos 180. ¿Sí? Y pues trazamos. Le bajé la escala para que se viera esta parte, aunque es 0. Entonces ahí está. 0. Pasa por menos 90 hasta que llegue a menos 180. Y después ya se va constante en menos 180 grados. Aquí un filme de chueco. ¿Ok? Ahí está. Y tiene una pendiente de menos 90 grados por década. ¿Ok? Miren, donde nos quedemos, nos vamos a la siguiente década y menos 45 menos 90, ¿ya vieron? Siguiente década, menos 45 menos 90. ¿Sale? El otro factor, digamos, si está en el numerador es lo mismo, ya saben, nada más cambiamos el signo. Sí, entonces, pues ese ya. Ustedes ahí, nada lo complementan. Y aquí me voy a poner que este es el ángulo de 1 más 2 veces el factor omega, omega n más j omega entre omega n al cuadrado en el denominador, ¿ok? Ya está. ¿Hay alguna duda? ¿Podría subirle, por favor? Sí. Ustedes me dicen hasta dónde. ¿O quieren ver la escala o...? ¿Ahí está bien? Sí, profe. Ok.
¿Dudas que tengan? No, profe, todo bien. Por el momento no, profe. Muy bien, muy bien. Bueno. Pues si no hay dudas, ahí le dejamos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Luego, luego. profe, De gracias. nada.